mientras que en este otro se midió otra intensidad. En este caso, tengo una mezcla, tengo una cierta cantidad de partículas o de células en este caso, cuyo fluoróforo me marcaba el 6D19 y están todas marcadas con 6D19. Esta es una población de células que tienen esa proteína específica para la que yo puse el anticuerpo marcado. En este caso, donde tenemos una proteína marcada de este lado y otra de este otro, digo, esto mide un canal y esto mide otro canal, decimos, ¿no? En este caso, vuelvo al anterior, disculpen, la desprolijidad. En este caso yo mido el canal de CD19, un fluoróforo, y el canal de CD79, que es otro fluoróforo, ¿sí? Si venimos acá, supónganse que en este FL1 se mide un fluoróforo y en el FL2 se mide otro fluoróforo. Me está diciendo que todas estas células que yo puse tienen CD19, pero ninguna, o muy poquitas, ¿ven esos puntitos acá? Se les pegó el fluoróforo CD79B. ¿Se ve eso? Hay que entender estos gráficos de doble entrada para entender un poco más citometría. ¿Se entendió eso o no? Sí, se entendió. Bien. Cuando pasamos a este segundo gráfico, esta población que vemos acá, piensen que cada punto es una célula que pasó, ¿sí? Miren la cantidad de células que miden en un ratito nomás, en unos minutitos. En este caso nos está mostrando que toda esta población tiene tanto marcado el CD25 como el CD19, ¿sí? Es decir, los dos fluoróforos que yo puse se le pegaron a todas estas células, porque me figuran tanto en CD25 como en CD19, ¿sí? Estas células que aparecen acá no tienen marcado, no tienen mucha marcación de ninguno de los dos. Siempre esta parte de acá es la parte que tiene menos señal en cada caso y muchas veces se termina como descartando en la cuantificación, ¿sí? En este caso pasa algo parecido. Yo tengo dos fluoróforos distintos, mido cuánta señal tengo de cada uno, y tengo entonces en CD23, que es uno de los canales, tengo esta población de células, mientras que en FMC7 no tengo casi población de células, pero sí tengo esta población que tiene los dos marcadores, ¿sí? En este caso podemos decir que casi no tenemos células que solo estén marcadas con FMC7, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Se entendió más o menos? Joya. Seguimos. Bueno, aplicaciones de la técnica es esa, ¿no? Podemos ver diferentes poblaciones celulares con los marcadores específicos, pero se utiliza muchísimo, muchísimo en hematología. Muchos de los equipos nuevos de hematología que miden las células sanguíneas miden directamente las poblaciones de los diferentes glóbulos blancos y la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en sangre, como las plaquetas también. Como saben, hay diferentes poblaciones de glóbulos blancos en la sangre, todavía no vieron hematología, así que no lo vamos a volver loco con esto porque no tiene sentido, pero existen diferentes tipos de glóbulos blancos en la sangre. Tienen diferentes tamaños, tienen diferentes estructuras internas, algunos tienen gránulos, los van a ver en neutrófilos, en eosinófilos y en basófilos, que tienen gránulos, algunos más grandes, otros más chicos. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos son multilobulados, quiere decir que tienen núcleo y está multilobulado, ¿sí? En cambio, los linfocitos y los monocitos tienen un solo núcleo. El linfocito es más chiquitito, tiene un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma. El monocito tiene una forma un poco más grande y es más irregular. Y el neutrófilo en banda, bueno, es otro neutrófilo que tiene, en lugar de ser multilobulado, tiene como un gran núcleo que no se ven mucho las divisiones, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué estamos diciendo esto? Cuando yo lo paso por un citómetro, si ven, tenemos diferentes tamaños. Yo puedo discernir entre los diferentes tamaños y la complejidad interna de esta célula me va a dar información de qué tipo de glóbulo blanco yo estoy viendo, ¿sí? Acá venimos.
Este gráfico es un side scatter versus forward scatter. ¿Qué información nos daba el forward? ¿Recuerdan? Lo vimos hace 3 segundos. Teníamos el forward que lo medíamos a 180 y el side scatter que lo medíamos a 90. ¿Qué medíamos con el forward? Granulos, sí, tamaño o complejidad interna. Es la última diapositiva. Ustedes pueden. ¿Qué era? ¿Tamaño o granulosidad? El forward nos da información del tamaño de la partícula que está pasando, de la célula en este caso. Nos está diciendo que tenemos cierta cantidad de este tamaño, cierta cantidad de este tamaño, ¿sí? Nos desplazamos en este eje y vamos viendo la cantidad de partículas que corresponden a cada número en esta tabla. Cuanto más nos alejamos, más grande es eso que estamos viendo. Hay tantas partículas, ¿sí? Hay tantas partículas en esta población que está seleccionada acá, hay partículas del tamaño que es mayor que, por ejemplo, este tamaño, ¿sí? Nos alejamos, mayor tamaño. Cuando nos paramos en el side scatter, que es el que se mide a 90 grados, estamos midiendo la complejidad interna. Es decir, yo lo que estoy viendo es la dispersión generada por las partículas que están adentro de esa célula. Entonces, a medida que me alejo en el side scatter, voy a ver si hay mayor o menor cantidad de cosas adentro de esa partícula, en este caso de esa célula. Entonces, si hacemos si los ordenamos de mayor a menor, tenemos que los linfocitos son más chiquitos que los monocitos, que son más chiquitos que los basófilos, que son más chiquitos que los neutrófilos en general, ¿no? Entonces, si yo me desplazo en el forward y voy del más chiquito al más grande, puedo decir que esta población más chiquita son los linfocitos, que una población que es un poco más grande van a ser los monocitos, ¿sí? Y que otra población más grande pueden ser los granulocitos, se les llaman a los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, ¿sí? Ahora, yo me alejo en el side que mide la complejidad interna, y el que tiene menor complejidad, ¿cuál es? Sigue siendo el linfocito, por eso está ubicado acá, porque es el más chiquito y es el que menos complejidad interna tiene. Tiene un solo núcleo que ocupa casi todo el citoplasma, ¿sí? Los que están intermedios pueden ser los monocitos, ¿sí? Que tienen un tamaño intermedio, una complejidad interna intermedia, pues tienen a veces unas vacuolitas, ¿sí? Y cuando nos alejamos y vamos al tamaño más grande, vemos que la complejidad interna es más grande también. Acá no hay un discernimiento entre, por ejemplo, basófilo, eosinófilo o neutrófilo, ¿sí? Los equipos tienen software que nos permite hacer una selección de poblaciones para diferenciar unos de otros. En este caso no se está haciendo. Lo que estamos haciendo es seleccionar una población donde, insisto, cada punto en este gráfico es una célula que ha pasado, ¿sí?, por el sistema. Entonces, acá lo que nos está mostrando son los linfocitos, perdón, las células más grandes con mayor complejidad interna. Entro por acá y miro que son las células más grandes. Y si entro por el side, veo que son las que tienen mayor complejidad interna. Entonces, la conclusión es que son los granulocitos. Dentro de estas células que me dan a elegir de la población a la que pertenecen, digamos, los puntos en el gráfico. ¿Se entendió? O más o menos. ¿Se vio? Bien. Hasta aquí llegamos con el seminario. Ahí termina turbimetría, nefelometría y citometría de flujo. ¿Sí? Nada. Estudio mucho la teoría, esta parte,
que para mí lo más pesado es la teoría, porque la práctica, si bien todas las relaciones siguen siendo lineales, ¿sí? Los ejercicios no tienen ninguna vuelta de rosca que sea muy complicada. Y citometría de flujo, nada, como hemos dicho recién, son esos 3 datos que nos dan, que son muy importantes. Igual se puede usar para un montón de cosas, citometría de flujo. Pero recuerden que es forward, side y fluorescencia. ¿Sí? ¿Por qué forward? Por el tamaño, por el tamaño de mi célula o de las partículas que ponga, puedo determinar el tamaño de la misma por la dispersión de May, y con la dispersión de Rayleigh puedo detectar a 90 grados la complejidad interna producto de que son partículas mucho más chiquitas las que tengo dentro de la célula. ¿Sí? Ese no sé si querés agregar algo vos. No, tengan en cuenta lo que mide el forward, que mide el scatter. Eso es lo fundamental, porque a partir de eso, nada, van a poder saber el tamaño de la célula, la complejidad que tiene esa célula, ¿sí? Y todo lo que hoy les decía Yanni de los CD, como números, CD9, CD20, CD4, CD8, todo es un conjunto. Opa, ¿qué es eso? Es un conjunto de proteínas que ustedes no tienen que saber ahora, lo van a ver en Lunato, lo van a ver en microbiología, pero nada, sepan que esta técnica les sirve para medir poblaciones celulares, y lo que sí tienen que recordar es que una célula, sobre todo las sanguíneas, ¿sí?, no expresa siempre las mismas proteínas en superficie. Esto seguramente lo vieron en biología, expresa diferentes cosas a lo largo de su vida, ¿sí? Y por eso es lo fundamental de lo que ustedes tienen que acordar de las materias que vienen ahora. Y que como expresa diferentes cosas, como de ejemplo un glóbulo rojo, un eritrocito, tiene una vida media de 120 días aproximadamente en condiciones normales, y uno no tiene anemia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, los glóbulos blancos tienen vidas que van desde las semanas a las horas, o sea, se van continuamente renovando. Depende del trabajo que tengan. En esa semana o el tiempo que dure, expresan diferentes cosas. Nada, eso tienen que saber. Y lo mismo las células cancerígenas. Las células cancerígenas, ¿qué es una célula cancerígena? La información que ustedes tienen que saber: una célula que es inmortal, cuyo ciclo celular está desregulado, ¿sí? Entonces, a medida que esa desregulación se hace cada vez más caótica, va expresando diferentes cosas. Entonces, uno puede marcarlas, puede ver qué expresa y puede sacar alguna conclusión con respecto a esa célula y a ese tumor. Nada, esta técnica se utiliza para eso. Va a ser muy útil en su vida profesional. Y nada, eso, nada más. Y lo más pesado, como dijo Yanni, es la teoría. Los ejercicios en general no tienen grandes complejidades, salvo esos gráficos que les mostró de doble entrada, donde las poblaciones caían o en un rectángulo, o en el otro rectángulo, o en el medio. Eso es lo que tienen que interpretar. Pero es saber interpretar, para que se queden igual tranquilos, es saber interpretar ese gráfico. Si es de doble entrada, un eje nos da información sobre una cosa y el otro eje sobre otra cosa. Como decíamos, en un caso, por ejemplo, tenemos el forward, entonces si nos paramos solamente en ese eje, podemos ir viendo cómo va aumentando el tamaño. Y si solamente nos paramos en el scatter, en el side, perdón, vamos a ver cómo va aumentando la complejidad interna de esas células que se están viendo. Si lo tengo que resumir en una frase: forward tamaño, side complejidad interna, fluoróforos me van a permitir medir una proteína específica, ¿sí? O algo específico, pues se marca con anticuerpos que tienen un fluoróforo. Muy importante esto, ¿no? No es solamente un anticuerpo, sino un anticuerpo que tiene pegado un fluoróforo que yo pueda excitar con el láser y que yo pueda medir y pueda detectar a 90 grados. ¿Sí? Recuerden, 180, 90 grados, un porqué de cada uno. Eso como que resume un poco todo. ¿Creo?
consulta, alguna duda? De lo que sea. La semana que viene tienen... De lo que sea, no, de la materia. Porque te van a preguntar cosas. de lo que sea de la materia. La semana que viene tienen centrifugación. Sí, ahí me aparecí. El miércoles vamos a dar la teoría de centrifugación y vamos a resolver los problemas. Y también, si quieren, la vamos a hacer online. Y si quieren consultar cualquier otra cosa, no hay problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta del TP? ¿Pudieron hacer el TP? El informe, las cuentas. No les pedimos informe esta vuelta, no sé si se dieron cuenta. ¿Fueron buenas? Muy bien. No, nosotros, bueno, si tienen alguna consulta, igual saben que pueden consultar por mail, por WhatsApp, por donde quieran. Estudien, por favor, mucho, que ya queda poco, última parte. Excelente, muy bien. Bueno, bárbaro. Si quieren hacer un informe, si están estudiando y quieren hacer un informe para estudiar y lo quieren mandar, mándenlo, que lo corregimos, vemos lo que sea necesario. Seguramente entra un ejercicio de TP, así que tienen que saberlo bien en el parcial, ¿no? Ese, ¿vos qué decís? Seguro entra TP. Así que les conviene prepararlo, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. ¿O que tengan alguna consulta más? Ninguna. Bueno. Excelente. Cualquier cosa, insisto, nos contactan para lo que necesiten. ¿Sí? Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el miércoles próximo, entonces. Gente, buen fin de semana. Pásenlo lindo. Hasta luego.